Va, ya está. Entonces les digo, repasamos lo de la última clase, el número de átomos donadores. Es importantísimo saber en una molécula cuántos átomos donadores va a haber. Y de esa manera ya podemos saber cómo se puede comportar esa molécula, ¿no? Ese ligante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y entonces, ahí por eso se pueden clasificar los ligantes de muchas maneras. Y una de las maneras que se pueden clasificar, y la más común, es ¿cuántos átomos donadores tiene? Por ejemplo, el carbonato tiene aquí y tiene aquí. Y entonces se comporta como bidentada. Este de aquí arriba no puede donar, este de aquí arriba no puede donar nada porque, por una sencilla razón, sí tiene pares electrónicos libres, pero queda en el otro lado. Entonces tiene que estar geométricamente disponible, ¿sí? Para donar. Entonces, por eso consideramos que el carbonato generalmente se comporta como bidentado. A veces se puede comportar como no monodentado, pero es. Entonces, ya están intuyendo que yo le estoy llamando diente a cada átomo donador. Cada átomo que pueda donar un par de electrones le voy a llamar diente. Entonces, los que se llaman monodentados son los que donan solamente un átomo, un par electrónico. Los que son bi, dos. Los que son tri, tres. Y así sucesivamente. Entonces, los átomos donadores pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, la glicina, que es esta, que es un aminoácido, esta glicina tiene un grupo carboxilato que se desprotona, adquiere carga negativa y el átomo donador es este. ¿Sí? Y luego el grupo amino, que también tiene otro par electrón aquí, y esto se vuelve donador. Y se fijan, en un aminoácido, todos los aminoácidos, por lo tanto, pueden ser buenos ligantes. Algunos pueden ser bidentados, otros pueden ser tridentados, de hecho. Si nosotros vemos, uno es un nitrógeno y otro es un oxígeno de los átomos donadores. Entonces, podemos tener uno muy común, que es el que ya hemos visto, que es la etilendiamina. Los nombres son lógicos. El NH2 es un grupo amino primario. Tengo dos grupos amino primario, el NH2 y el NH2, y tengo un grupo etileno aquí. Entonces, por eso se llama etilendiamina. O sea, ustedes se van a tener que aprender la fórmula de la estructura de varios ligantes, entre ellos los de la etilendiamina, el carbonato ya se la saben. Y la etilendiamina es muy fácil porque pues, lo dice su nombre, etileno, y luego diamina, ¿vale? Y así podemos tener muchos. Esta también es muy común, la bipiridina. ¿Sí? El acetilacetonato es con hierro, da unos compuestos muy rojos, muy bonitos, que hicieron en química inorgánica una práctica con uno de ellos en la práctica de síntesis de compuestos de coordinación. Para que un ligando bidentado actúe como bidentado, es decir, que se peguen los dos dientes, tiene que cumplir algunos requisitos. Y uno de los requisitos es que lo que le llaman la longitud de la mordida o la mordida del ligante. Si tienen una cadena muy larga, esto es muy largo, pues no va a morder muy bien, aquí les va a sobrar un espacio, entonces la interacción va a ser más débil. Si el ligante es flexible, se puede acomodar, si el ligante es rígido, no se puede acomodar. Entonces, los ángulos pueden cambiar dependiendo también de la estructura del ligante. Si el ligante es muy rígido, pues va a ser más difícil. Entonces, tiene que tener una geometría adecuada. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran el metal, ¿dónde van a entrar los pares electrónicos? Los pares electrónicos de los ligantes pues, están en un orbital más o menos de esta forma. ¿Sí? Están en un orbital de esta forma. Entonces, tienen que superponer esto que tiene un par de electrones, esto que tiene un par de electrones se tiene que superponer con el orbital metal. Entonces, el orbital del metal, pues normalmente estamos hablando que son los orbitales del metal. Los orbitales D tienen una forma doblemente cacahuatoide, que sería así. Entonces, van a venir por acá y por acá. Y esto tiene ciertos ángulos, no son cualquier cosa. Si están muy cerrados, no va a haber una buena superposición de orbitales del ligante y del metal, y por lo tanto el enlace va a ser débil, o no va a haber enlace. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos ligantes, podemos cambiar la longitud de la cadena que una a los dos átomos donadores. Por ejemplo, aquí tengo un átomo donador y otro átomo donador en la molécula de oxígeno, en la molécula de O2.
2. ¿Cuántos? Si se fijan, cuando forma un ligante evidentado, se pega a un metal, forma un anillo, y este anillo está aquí, que incluye el metal. Aquí tenemos que ese anillo es de 3 miembros. El carbonato es de 4 miembros. En el oxalato, que es el dicarboxilato este dicarboxilato, el anillo es de 5 miembros, malonato 6 y succinato 7. Aquí hay algunos ejemplos de algunos otros ligantes bidentados y pueden tener diferente longitud de la cadena, pero la estabilidad del compuesto de coordinación o la estabilidad del ligante va a depender fuertemente de las características del anillo o de las, si estamos hablando de un ligante bidentado, de las características que va a tener que tenga la geometría adecuada. No cualquier cosa por tener 2 átomos donadores se va a pegar muy fuertemente. Ahorita lo vamos a ver. Si yo me fijo en la serie de los carboxilatos, que son oxalato, malonato y succinato, fíjense en la diapositiva anterior, como el oxalato son 5 miembros, el malonato 6 y el succinato 7. ¿Sí? Entonces son 5, 6 y 7 miembros. Lo único que tengo es que en la parte de aquí son CH2, CH2, aquí hay CH2, 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 y aquí tenemos 2CH2 más los átomos de carbono del carboxilato. Entonces tenemos 7 miembros. Si yo ahora grafico una forma de medir estabilidad, qué tan estables son las cosas, es medir la constante de estabilidad, la constante de formación, química general 2, ¿se acuerdan? Contra más grande sea la constante de estabilidad, más grande va a ser la estabilidad, es decir, el compuesto va a ser más estable, va a ser más difícil que lo rompamos y se va a hacer más fácil que se forme. Entonces, estamos graficando el logaritmo de este valor y yo pongo diferentes metales, la estabilidad va a depender del metal y va a depender del ligante. Si yo veo 7, 6 y 5 anillos, miembros en el anillo, vemos que el de 5 son siempre más estables, luego el de 6 y luego el de 7. Es decir, cuando la cadena se hace muy larga, cuando el número de miembros en el anillo se hace muy grande, disminuye la estabilidad. Y eso tiene cierta lógica. Bueno, entonces, esos son los ligantes bidentados. ¿Qué pasa con los ligantes tridentados? A ver, jóvenes, necesito hacer una cosa. Aguántenme 2 minutitos. Regreso que tengo que ver algo aquí que están tocando. ¿Sale? ¿Se puede pasar los dos? Mayor no se llega. ¿Cómo se llama? Del lo que ahora sí. Para que luego se empatizan los dos también para que pueda decidir. Y también se tarda más en hacer la. ¿Qué tanto está? No, se enrolla ya. Se nos ha ido con el castillo. Por ahí está el para poner viernes. Perfecto. Sí, pues gracias. Sí, pero, permítame, señor. Joven, la interrupción, pero había algo que tenía que atender, pero ya está listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vamos a continuar. Entonces, lo que hay que ver, como la clasificación que les decía es, pues un ligante, ¿cuántos dientes tiene? Entonces, ¿cómo se va a comportar? Y se va a comportar normalmente, es la clasificación más importante de ligantes, monodentado, bidentado, tridentado, tetradentado. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el monodentado, pues el nitrógeno del amoníaco, pues nada más hay uno que pueda donar pares de electrones, entonces va a ser monodentado por fuerza. El agua, pues también va a ser monodentado. El monóxido de carbono va a ser monodentado. La mayoría de ese tipo de sustancias van a ser monodentadas, las más pequeñas. Cuando ya tienen más de
átomo con pares electrónicos libres se puede comportar como bidentado, por ejemplo, esta. ¿Sí? Tridentado, esta. Y fíjese en la característica, átomo donador, átomo, átomo, átomo donador, átomo, átomo, átomo donador. Es decir, entre cada átomo donador hay un puente de 2. ¿Eso qué hace? Que yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se fijan, ambos anillos que se forman al tener un ligante tridentado son de 5 miembros, ¿sí? Y cuando yo tengo un ligante tetradentado, pues tengo átomo donador, luego 2 CH2, átomo donador, 2 CH2, átomo donador, 2 CH2, y forma 1, 2, 3, 4, 5 miembros, 1, 2, 3, 4, 5 miembros, y 1, 2, 3, 4, 5 miembros. Formo 3 anillos de 5 miembros. Esto lo vamos a retomar más adelante porque es importante. Si yo pongo un ligante más rígido, pues tiene características similares. Entonces, todo el esqueleto orgánico que yo ponga alrededor no es tan relevante. Lo que es relevante es cuáles son los átomos donadores y qué tan lejos están y si tiene una geometría adecuada para pegarse. Entonces, es bien importante. Lo más importante es saber cuántos dientes accesibles hay en un ligante. Los monodentados, pues ya veíamos el caso de las aminas, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco, si sustituyo un hidrógeno. Déjenme poner el lapicito. Si sustituyo este hidrógeno por un CH3, pues eso no afecta al par electrónico, no afecta al par electrónico y sigue siendo monodentado. Si lo sustituyo 2CH3, pues eso sigue siendo monodentado. Y lo que les hablaba antes, en la clase pasada, de la trimetilamina, que es el tipo de aroma pescado. Ahora, cuando la amina es aromática, aquí tengo, pues lo mismo, un nitrógeno que tiene valencia 3, es decir, está unido con 3 cosas, por 3 enlaces. Pero sigo teniendo esto mismo. Cuando tengo una amida, lo mismo. ¿Sí? Ahora, la capacidad de pegarse puede ser diferente en cada uno porque la densidad electrónica va a cambiar. No es lo mismo tener una amina aromática que tener una amida. ¿Sí? Ahora, veamos el caso del agua. Aquí tenemos el agua. El agua tiene 2 pares electrónicos, este y este. Cuando se pega un metal, se forma con este par electrónico un enlace. Es cuando se forma, como es monodentada. Si yo le llego a quitar un protón, me va a quedar el ion OH-. ¿Sí? Si yo desprotono el agua, pues eso ya lo saben, cuando desprotono el agua me queda el OH-, simplemente hago una hidrólisis, parto el agua entre H+ y OH-, y lo que me queda son ahora 3 pares electrónicos. El primero que tengo dibujado aquí es el que está formando un enlace con el metal, y me quedan otros 2. Y estos 2 pueden formar interacciones con metales, diferentes metales. Este metal no es el mismo que este metal. No el mismo tipo, me refiero es el mismo átomo. Es decir, forma aquí un enlace y aquí otro enlace. Entonces, esto es un ligante puente. Y el tercero puede formar un enlace con 3 metales. Con 1, con 2, aquí lo ven, abajo. Y con 3, 1, 2 y 3. Y esto me puede dar estructuras de este estilo. Estas de aquí bonitas, que son como cubitos. De hecho, este tipo de estructuras son muy normales en la naturaleza. Dentro de sus células ustedes de sus células tienen unas estructuras, organelos celulares, supongo que han oído hablar muy bien de ellos y conocen toda su función, que se llaman mitocondrias. ¿Para qué sirve la mitocondria? Respiración celular, ¿no? ¿Eh? No alcancé a escuchar. Respiración celular Respiración celular, sí. ¿Y para qué es la respiración celular? para dotar de energía. Es exacto, son los generadores de energía de la célula, ¿sí? Entonces, los generadores de energía de la célula, pues hacen un montón de reacciones bioquímicas que ya vieron en su momento en la prepa, yo creo, o en algún lado, y los que no lo hayan visto, pues bueno, sépanlo. Y lo que sucede es que hacen un montón de reacciones redox. Y para hacer esas reacciones redox se necesitan catalizar o se tienen que llevar a cabo a través de unas enzimas. Y las enzimas, hay unas que se llaman proteínas de hierro de alto potencial,
tienen esta estructura de forma de cubo, que son compuestos de coordinación. El núcleo de la enzima es un compuesto de hierro que tiene este tipo de coordinación y es bastante común. Todos lo tenemos en nuestras células. Entonces, no son cosas raras, son cosas que están en cada una de nuestras células, por ejemplo. Y en la naturaleza también se encuentran, o sintéticamente hay muchos ejemplos de esto. A este proceso, ya lo habíamos llamado, este proceso de que dos ligantes, un ligante evidentado, que tenga un diente y otro diente, se una a un metal, se llama proceso de formación de quelatos o quelación. ¿Y esto cómo sucede? Tenemos un ligante, tenemos en disolución un metal, es decir, si lo ponemos un metal en disolución, inmediatamente lo que le pasa es que forma el compuesto de coordinación con aguas, y cuando llega a este, se le pega y sustituye en agua. Sale un agua y se le queda pegado a este ligante. Entonces queda el metal con sus aguas y con un ligante, uno de los átomos donadores que está aquí cerca. Pero resulta que este, que también es un átomo que puede donar un par de electrones, queda muy cerca del metal y puede donar aquí. Entonces inmediatamente se gira y se forma el compuesto con el ligante evidentado. ¿Sí? Entonces el proceso de quelación para los procesos de ligantes evidentados. Hay muchos tipos de ligantes, muchas estructuras. Aquí hay unos esquemas de cómo son. Por ejemplo, si son de este estilo, que son como cadenas, son lineales. Este estilo, fíjense, son como un centro y ramas alrededor. Una rama, otra rama y otra rama. Entonces le llaman, está en inglés, branched, en ramas, ¿no? Luego podal, como si fuera una mesita. Entonces, estas, si yo pongo un metal aquí, tiene la geometría para que se pegue fácilmente esta forma. ¿Sí? Luego, ciclos. Todos los macrociclos, si yo pongo un metal aquí, queda. Y hay un montón de, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos ligantes que son bastante interesantes. Luego, policiclos, podemos tener más de un ciclo de un mismo ligante. Y luego hay muchos que son rígidos, que estos son más restringidos porque no tienen flexibilidad, entonces dan estructuras menos variadas. Cuando tenemos ligantes polidentados, por ejemplo, la flexibilidad del ligante es muy importante. ¿Se acuerdan? Este era el EDTA. Este se lo tienen que aprender de memoria. E, D, T, A. ¿Y qué quiere decir? Aquí está como 4 menos, es el anión del EDTA. Quiere decir ácido etilén, diamín, etileno porque tengo el etileno. Diamín porque tengo una amina y otra amina. Tetracético. Este es el grupo acetato y tengo 4 de esos grupos. Tetracético. El grupo acético viene del ácido acético y al estar protonado se llama acetato. Entonces, ácido etilén tetracético. Este ligante es muy flexible, fíjense. Fíjense bien. Aquí no son dobles enlaces, son enlaces sencillos todos. Y los dobles enlaces tienen capacidad de rotación. Entonces, cuando encuentra un metal, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más claro, se puede doblar como si fuera una araña para que todos los átomos donadores peguen al metal. Si yo pusiera un metal aquí, permítanme borrar esto para que se vea un poco mejor. Si yo pusiera un metal aquí, vamos a ponerlo, un metal aquí, y le dijera, pégate, pues tengo que pegarlo a los átomos donadores. Este es un átomo donador, este es otro átomo donador, es otro átomo donador, este es otro y este es otro. Por ahí no se ve la estructura real del compuesto porque parece una araña aplastada, mal hecha. En cambio, cuando se mueven todos los ángulos para acomodarse el ligante alrededor del centro metálico, ya queda muy bien. Tengo ligantes polidentados lineales, como esta poliamina. Cuando encuentra átomos metálicos, se le enreda y se pega así. Cuando tiene flexibilidad del enlace, se puede doblar. Pero si yo aquí, y se puede formar como una araña. Pero si no tiene flexibilidad, si tengo un grupo rígido entre donde están los átomos donadores, ¿qué va a suceder? Que no va a comportarse como hexadentado. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos dientes tienes y qué tan flexible eres? Entonces, cuando pongo iones metálicos, lo que va a suceder es que
se van a comportar como tridentado, pero un mismo ligante es capaz de unir a dos átomos metálicos. De esta manera yo puedo tener un juego muy interesante. Puedo poner un compuesto que tenga coordinados dos átomos metálicos diferentes. Entonces, por eso, y eso tiene propiedades muy interesantes. Un metal rico en electrones y un metal pobre en electrones hace que pueda ocurrir transferencia de electrones. Y eso genera propiedades ópticas interesantes. Por ahí un viejo dicho que está puesto aquí con esta chica, que dice, mezclar es bueno. Sí, mezclar es bueno. En la naturaleza lo de las mezclas se ve muy bien. Si ustedes ven los perros, los animales de raza pura, de estos que tienen pedigrí, que cruzan, por ejemplo, puro pastor alemán con puro pastor alemán, pues siempre después de muchas cruzas de pastor alemán, las razas que van cruzando endémicamente, siempre muchos, van teniendo algunos problemas genéticos. En el caso de los perros que tienen cruzas con muchas razas diferentes, es decir, los corrientes, estos perros suelen ser mucho más sanos y mucho menos problemas genéticos por la sencilla razón de que tienen una variedad genética mucho más grande y eso es mucho más sano. Es decir, los perros que tienen muchas mezclas son más sanos y más fuertes. Por ahí tengo un cuate ahí de la facultad, que es profesor también de esta materia. Tenía un perro que recogió en la calle, el pobre pues era más corriente que nada, y el perrito se llamaba el ampere, porque el ampere es la unidad de corriente. Ahí se los dejo para cuando tengan perritos. No solamente yo puedo cambiar la forma de dos metales diferentes, puedo cambiarlo poniendo dos grupos donadores diferentes, con oxígenos, con nitrógenos o cosas por el estilo. Y entonces puedo hacer unas químicas bastante interesantes, que eso es lo que ha llevado a algunas aplicaciones de la química y coordinación en las últimas décadas. La geometría alrededor del metal central es vital, es importantísima. Y vamos a tener geometría parecida a lo que tenemos en el ¿cómo se llama? En la teoría de reposición de pares electrónicos, que son lineal, trigonal, tetraédrica, bipirámide trigonal, pirámide de base cuadrada, octaédrica. Esto se los dejo así porque un poquito más adelante, o sea, en un ratito más, lo vamos a ver con una perspectiva tridimensional para que se pueda entender un poco mejor. ¿Sale? Los macrociclos. Los macrociclos. Estos macrociclos de aquí, los que estoy enmarcando, ay, me choca me parece horrible el error que tiene, que de repente cuando uno está escribiendo sale una raya ahí espantosa. Estos macrociclos, fíjense, tienen átomo donador, que es el oxígeno, átomo donador, que es el oxígeno, y luego en medio tienen CH2, dos H2, y yo puedo poner diferentes cantidades de átomos donadores, entonces el macrociclo cambia. Entonces, si yo quiero atrapar un metal, puede ser un metal chiquito como el litio, porque el hueco del centro es chiquito. Si yo pongo este macrociclo, el sodio, queda aquí. Y si yo pongo el potasio es más grande y queda aquí, o el cesio. Entonces, dependiendo del tamaño del ligante, yo puedo hacer que se pegue más selectivamente al metal. Si yo quiero poner el potasio en simplemente no cabe, porque el potasio es muy grande y el macrociclo es muy chiquito. Se llama macrociclo porque son ciclos grandotes. Y este tipo de investigaciones fueron muy populares en los años 80, los 90, los 80 principalmente. Y un cuate francés que se llama Jean-Marie, o sea, Juan María, Jean-Marie Len. Jean-Marie Len le dieron el Premio Nobel de Química en el 92 por hacer esto. ¿Qué repercusiones tiene esto? Tiene repercusiones muy interesantes, porque aquí se empezó a hablar de una química nueva que se llama química más allá de la molécula o química supramolecular. Cómo moléculas pueden asociarse para generar otras. Un catión muy grande puede unir dos ciclos, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes quieren separar física, aquí en el laboratorio, cloruro de sodio, cloruro de litio, cloruro de potasio, es muy difícil, porque las propiedades químicas y físicas de los cloruros de litio y de potasio se parecen mucho. Las solubilidades son iguales,
O sea, son muy, muy solubles en agua. La reactividad es muy parecida de los iones litio más, sodio más y potasio más. Entonces, separarlos es muy difícil. Y Jan Marilyn logró separarlos simplemente porque la interacción por tamaño era muy específica. Y a él y un cual tal Donald Graham le dieron el premio Nobel en el 92 por este tipo de investigaciones. Luego en la naturaleza hay unos grupos muy interesantes. Este grupo se llama corrina. Aquí y suelen tener dobles ligaduras conjugadas. Dobles ligaduras conjugadas. ¿Sí? Así dobles ligaduras conjugadas. Porque este anillo en el centro puede poner un metal. En su sangre, ¿de qué color es la sangre? Pues roja, ¿verdad? Y en el centro tiene ¿qué? ¿Por qué roja? Porque tiene hierro. Tiene un anillo de estas características con hierro en el centro. De hecho, eso se llama grupo hemo, por eso se llama hemoglobina. Y la que estoy circulando aquí es el grupo hemo, que tiene pegado, tiene el hierro aquí puesto en el centro. Y está tetracoordinado porque tiene 4 átomos donadores y esto es lo que le da el color a la sangre. Resulta que viene el oxígeno, la molécula de oxígeno, y la molécula de oxígeno también tiene un paraelectrónico aquí, y este paraelectrónico se pega aquí. Y es la manera como se transporta el oxígeno en la sangre. El oxígeno se puede transportar se transporta generalmente a través de un átomo de hierro formando un enlace de coordinación. Entonces, es una situación bastante interesante que toda la respiración sea un compuesto de coordinación. Luego tengo que me gusta mucho mostrarles este ligante que me gusta mucho. Ahorita se los pongo. Este ligante aquí, fíjense qué grandote es. Qué grandote es, qué grandote es, qué grandote es. Y normalmente se le pega con un átomo de cobalto y un cianuro, que el cianuro es un ligante que también es muy fuerte, que se pega muy bien. Y tiene el cobalto, cianuro y esta cosa. El cobalto se mete aquí en el centro. ¿Cómo se llama esta cosa que ya tiene cobalto y cianuro? ¿Quién me dice su nombre? Es natural. Se encuentra en la naturaleza. ¿Quién me lo puede decir? ¿Nadie? Se aceptan opiniones. Por favor, alguien que me diga qué ligante natural. ¿Qué ligante natural? Bueno, ¿qué compuesto natural es este? Con este macrociclo grandote, así bien loco, que tiene un cobalto y un cianuro pegado. El cianuro se le pega al metal aquí arriba. Cianocobalamina, por ahí nos dicen, efectivamente, cianocobalamina. ¿Qué es la cianocobalamina? ¿Cómo se le conoce a la cianocobalamina? Pues nada menos y nada más que la vitamina B12. La vitamina B12 es un compuesto de coordinación de cianuros y cobalto. Entonces, esa cosa es maravillosa porque ayuda mucho al sistema nervioso. ¿Cómo vamos? Breviario cultural. ¿Saben por qué cuando tomamos etanol nos emborrachamos? Desde el punto de vista químico, claro, porque es una clase química, no de leyes, de derecho ni de tránsito. ¿Alguien tiene idea por qué nos emborrachamos desde el punto de vista químico? Tenemos CH3, CH2. Es un breviario cultural, para que despierten. OH. ¿Cómo se llama esta molécula? Los escucho, por favor, participen. Etanol. Etanol.
el amigo de todas las fiestas, ¿verdad? Cuando nosotros ingerimos etanol, hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que transforma el CH3, CH2 en, ya no lo que tiene como alcohol. Entonces esto, aquí dice, perdón, y raíz aquí. Se forma el aldehído. Es decir, aquí tenemos un oxígeno. Y luego cuando esto sigue en el cuerpo, se forma el ácido, CH3, CH2, COOH. Entonces se forma el ácido acético. Y esto lo eliminamos a través de orina fácilmente. El problema es que tengo una reacción que es A, que me da B, que me da C. Es una reacción consecutiva. Y esta cosa, el aldehído, cuando interacciona con las aminas NH2, que hay en nuestro organismo, pues aminoácidos o lo que sea, forma una cosa que se llama bases de Schiff, que son muy buenos ligandos para metales, que tiene esta estructura. ¿Sí? Y aquí hay un par de electrones que le encanta donarse a los metales. Y esta cosa no solo se pega bien a los metales, se pega a las neuronas, se pega a los sinapsis de las neuronas, haciendo que la transmisión de los impulsos eléctricos sea deficiente. Entonces, cuando se acumula mucho de B o mucho del aldehído, mucho de B, ¿cómo se llama? Se forma mucha imina y la imina se pega a las neuronas y eso interfiere con las transmisiones electrónicas de los impulsos nerviosos y por eso nosotros no controlamos bien. Nuestro cerebro camina y los neurotransmisores modifican la señal y dice haz heces. Y por eso empezamos a cambiar nuestro comportamiento. Nuestros procesos de pensamiento también cambian porque no tenemos los mismos receptores y los inhibidores de respuestas y cosas por el estilo están viendo interferidos por el aldehído que tenemos ahí. Entonces, por eso algunos se vuelven bravucones, otros se vuelven desinhibidos, otros se les lengua la traba y hablan mal porque se pegan a los receptores neuronales. Se llama base de Schiff, me preguntan. Profesor, Sí. ¿y por qué hay personas que, o sea, no tienen estos efectos tan rápido? ¿Porque ya dejan de mandar esas bases? ¿O porque ya no funciona bien su organismo? ¿O a qué se debe? No, eso lo vamos a ver en un segundo. Dame 20 segundos y te lo digo. ¿De qué depende de que nos emborrachemos o no? De que se acumule mucha cantidad de esto. ¿Sí? Si se acumula mucha cantidad de esto, nos vamos a emborrachar más fácilmente. ¿Por qué depende de que se acumule más o menos? Pues depende de muchos factores. El primero, la eficiencia de esta reacción. Si tengo mucho aldehído deshidrogenasa, se va a acumular mucho esto. Luego viene, alcohol deshidrogenasa. El alcohol a la deshidrogena y forma el aldehído. Y luego tengo aldehído deshidrogenasa. Y la aldehído deshidrogenasa es otra enzima que lo convierte en ácido acético. Este ya es más inocuo. Entonces, el malo de la película es B, el aldehído. Entonces, si la eficiencia, entonces si yo grafico la cinética de la reacción, yo voy a ver que tengo una cierta cantidad de A, que al principio empiezo a tomar etanol y no tengo nada, y aquí pongo concentración con respecto del producto con respecto al tiempo, empieza a crecer, se empieza a consumir, y empezó a tener una gran cantidad de esto. ¿Sí? Ahora, lo que muchas veces tenemos es que partimos de una cantidad cierta de etanol y se va consumiendo, se va transformando en B y va bajando la concentración. Si ya tomamos mucho etanol,
el etanol en nuestra sangre se va a ir bajando porque se va transformando en aldehído en acetona. ¿Qué pasa si ahora yo le pongo que es el rojo, que es el aldehído? Empieza a crecer y conforme se va transformando en ácido, se va cayendo su concentración y ya está. ¿Y qué pasa con la concentración del ácido, que es el verde? Es el verde, el ácido. No hay nada, y conforme se va produciendo el aldehído, empieza a crecer hasta que llega a una concentración máxima. Todo el chiste de la película es que nunca que se transforme lo más rápido posible de A a C, y que la concentración de B sea baja, porque si la concentración del rojo crece mucho, nos vamos a emborrachar, porque se va a ocurrir esta reacción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera es la más evidente y la más tonta que todo el mundo conoce. Lo que hacemos es chiquiteando la bebida. ¿Qué chiquitea la bebida? Vamos dando pequeños sorbitos. Entonces, vamos tomando muy poco a poco. Entonces, la concentración inicial de alcohol es muy baja y la concentración de aldehído apenas se transforma en ácido porque tenemos muy poquito aldehído en el organismo y nunca tenemos concentraciones altas de esto. Es decir, se toman una bebida a lo largo de 3 horas, pues la van digiriendo en el paso. Después, la siguiente. Si ustedes son personas muy grandes, tienen un volumen sanguíneo mayor, entonces necesitan tomar más alcohol para que les haga efecto. Algunas personas tienen también un metabolismo más rápido, que quiere decir que de forma natural tienen mayor concentración de esto y sobre todo tienen mayor concentración de esto. En la medida que tengamos el aldehído deshidrogenasa más grande, se va a ir cambiando hacia el ácido carboxílico, ¿sí? Entonces nunca va a crecer este. Y las otras opciones es hacer que se absorba muy lentamente el alcohol. Entonces poner cosas que impidan un poco la absorción de etanol. Hay muchas recetas. La otra es, ¿qué pasa cuando una persona está ebria y la llevan al hospital? ¿Qué le inyectan? Suero. ¿Y qué más? Suero, perfectamente. ¿Qué más? No que les haya pasado a ustedes, ¿eh? ¿Vitaminas? Vitamina B12. Porque la vitamina B12 tiene la función, una de las funciones que tiene es interferir con los neuroreceptores. Y lo que hace es que limpia de esta cosa a todas las neuronas, haciendo que se despegue. Entonces se les baja la borrachera. No es que tengan menos aldehídos y menos base de Schiff en la sangre, sino simplemente lo que sucede es que va haciendo que se despeguen de las neuronas y las neuronas pueden volver a funcionar otra vez, que es uno de los principales problemas colaterales de esto. Entonces, lo primero que hacen es inyectar vitamina B12 y los despeja mucho. Entonces, si ustedes quieren aguantar sin emborracharse mucho en la fiesta, pues se toman una Bedoyecta-Tri, se la inyectan o se ponen unas cápsulas de vitamina B12 y van a ver cómo se emborrachan menos. Ahora, ojo, emborracharse menos no significa que cuando salgan de ahí y les pasen el alcoholímetro, no van a dar prueba de alcohol, ¿eh? Y no significa que tampoco se emborrachen, todo tiene sus límites. Entonces, la vitamina B12, que es cianocobalamina, tiene este tipo de interacción. Probablemente porque esto se coordina muy fuertemente a el cobalto de la cianocobalamina, porque es un buen ligante. Entonces, ven cómo tiene la química de coordinación salidas hasta para las borracheras. Bueno, ese era el breve cultural, para que vean que se tenía que ver un poquito con química de coordinación. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. No, profe. No, todo bien. Sale. Y por último, los átomos donadores normalmente son elementos del grupo 15, 16, 17. Es decir, nitrógeno y los de abajo nitrógeno. Fósforo, arsénico, antimonio. Oxígeno y los de abajo el oxígeno. Azufre, selenio, telúreo. Y luego los halógenos, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? En sus diferentes, normalmente como halogenuros son los más comunes. Y se fijan, todos los átomos donadores aquí son nitrógenos o oxígenos, en esta, todos. Pero no solamente es eso, también los carbonos, que es el grupo 14, tiene un par electrónico, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un par electrónico aquí, y se puede donar acá.
y da toda una química muy interesante donde el átomo de carbono es el que dona los pares electrónicos y se forman enlaces metal-carbono. Y eso se llama química organometálica y no la vamos a ver en este curso, para eso hay otro curso que se llama química organometálica. ¿De acuerdo? Bueno, esta era la perspectiva rápida de qué es la química de coordinación y cómo están, cómo son los ligantes, qué tipos de ligantes hay, etc. Lo siguiente sería, quisiera darles una panorámica rápida de cuáles son las geometrías alrededor de los metales, porque eso suele ser bastante importante, las geometrías alrededor del metal central. Para eso voy a compartirles, déjenme abrir una aplicación y vamos a hacer algunas cosas. Porque una de las cosas que tenemos que ponernos aquí, las pilas, es ver la perspectiva tridimensional, que por definición tenemos la mente plana, todos. ¿Por qué tenemos la mente plana todos? No es insulto, es una realidad. ¿Por qué tenemos la mente plana? Es una pregunta. ¿Quién me la puede contestar? ¿Alguien que me conteste por qué tenemos la mente plana? ¿O la gran mayoría de las personas tienen la mente plana? Porque fuimos educados así. ¿Por qué fuimos educados así? Porque siempre, permítanme ver. Ay, ¿por qué no veo lo del chat? Aquí. Porque no vemos el mundo en 3D, por aquí me ponen, porque rara vez necesitamos pensamiento en 3D. Exacto, porque sí necesitamos el pensamiento en 3D en la vida cotidiana, cuando caminamos por la calle, cuando vamos en el coche, cuando vamos jugando cualquier deporte, necesitamos el 3D y estamos muy acostumbrados a eso. Pero cuando nosotros hablamos de moléculas, nunca vemos las moléculas en 3D o rara vez vemos las moléculas en 3D. Y cuando vemos películas y cuando vemos libros, todos los libros están en 2 dimensiones, o la gran mayoría de los libros. Si la gran mayoría de los libros están en 2 dimensiones, pues nuestro cerebro está acostumbrado a ver pantallas y textos y hojas de papel que tienen las cosas en 2 dimensiones. Si tienen las cosas en 2 dimensiones, lo que sucede es que estamos prejuiciados por eso. Por eso en esta clase sí es muy importante la estructura 3D y vamos a verla. En los compuestos de coordinación hay ciertas geometrías que son muy claras y muy importantes. Vamos a ver cuáles son. Cuando lo llegan a ver aquí, ¿se alcanza a ver? Sí. ¿Se ve como rota? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve mejor? ¿Así? ¿O así? Así se ve mejor. Así se ve mejor. Ok. Entonces, fíjense, lo que yo tengo aquí son 2 amoníacos pegados a una plata más, que es la del centro. ¿Ven el mouse? ¿Llegan a ver el mouse? Sí. Sí, pero Ok, para indicar dónde está. Entonces, esta plata se pega. Cuando tiene 2 cosas pegadas, en este caso 2 amoníacos, recuerden que este era el compuesto que les hablaba, que era el que utilizaban los dentistas en Japón con un contraión flúor. Toda esta cosa tiene carga positiva porque la carga del amoníaco es 0, la carga del amoníaco es 0 y la carga de la plata es 1, es plata 1 más. Entonces, todo esto tiene carga 1 más y afuera normalmente hay un contraión que es el fluoruro, pero está como contraión iónico, no está directamente pegado al centro metálico. Entonces, esto cuando tengo 2 cosas pegadas, tengo aquí un ángulo de 180 grados. Es una línea. Entonces, a esta geometría se le llama lineal. Vamos a ver cuando yo tengo una que no es lineal. Voy a tener una trigonal y la trigonal es así. La trigonal es un triángulo común y corriente. Aquí tengo el BCl3. El boro está aceptando los pares electrónicos de 3 cloruros. ¿Sí? Está ahí. Y son planos, totalmente planos. Estas moléculas las calculamos así. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ahora número de 4 cosas pegadas, le vamos a llamar que tiene número de coordinación 4. Y aquí estamos definiendo un parámetro nuevo que se llama número de coordinación. Número de coordinación es el número de átomos
que donan pares electrónicos y que tiene pegado el átomo central, o el metal generalmente. En este caso tenemos número de coordinación 3, porque un boro está aceptando 3 pares electrónicos. Cuando yo quiero aceptar 4 pares electrónicos, lo puedo hacer de dos maneras. Cuando veíamos la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, veíamos que solamente se podía hacer de una manera, que era tetraédrica. Aquí resulta que hay dos. Esta, que es la cuadrada, forma un cuadrado. Esto, fíjense, les voy a mostrar qué compuesto es. No, para que se vea. Ahorita vuelvo a otro. Es un platino con 4 cloros. Eran las que veíamos que habían en los inicios de la química de coordinación, habían usado mucho, el tetracloroplatinato. Y tiene una característica muy importante. Esa característica muy importante es que es un cuadrado tal cual. En muchos libros van a encontrar que a esta geometría le llaman cuadrada plana. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo así, es un plano perfecto, o sea, es básicamente bidimensional. En la dimensión esta de este eje de aquí no tiene átomos. Sin embargo, a veces nos podemos encontrar que dependiendo de los sustituyentes se puede torsionar un poco, entonces este puede estar un poquito torcido, este cuadrado. Por eso le llaman cuadrado plano o no plano, porque pues, si un cuadrado siempre va a ser plano en principio, a menos que esté distorsionado. Este es el número de coordinación 4. Número de coordinación 4 porque tengo un metal central, que es platino, y tengo 4 átomos pegados. Número de coordinación 4. No cuántos ligantes, sino cuántos átomos tengo pegados. Cuántos pares electrónicos está recibiendo. Vamos a ver el otro número de coordinación. El otro número de coordinación 4 es... Está por acá, aquí está. Fíjense, este es un tetraedro. Los ángulos del cuadrado eran 90 y estos son de 109.5. Y esto ya tiene una perspectiva tridimensional. Este ya no es bidimensional, este es tridimensional. ¿Sí? El número de coordinación 4 es muy común en la naturaleza. Muchos compuestos de coordinación tienen número de coordinación 4. Pero no es el único. Un metal central no solamente puede aceptar 4 átomos donadores, puede aceptar más. Por ejemplo, no quiero merge, le quiero decirle open. Le digo, ¿se acuerdan del compuesto de cuando poníamos el sulfato de cobre en agua y se formaba el compuesto que tenía 5 aminas? Es este. Esto se llama bipirámide trigonal. ¿Por qué? Si yo lo veo por arriba, fíjense, es un triángulo. Un triángulo. Este triángulo, como buen triángulo, tiene 120 grados entre cada uno de sus ángulos. Y yo puedo distinguir dos zonas de ligantes. Las que están en el triángulo y estos que están aquí. Si yo englobara todo este compuesto en una esfera, sería como un planeta. Y entonces, ¿cómo se llamaría la parte media? Se llamaría ecuador. Entonces, a estos ligantes que están aquí se llaman ecuatoriales, a estos de aquí. Y los que están acá se llaman axiales, los que están arriba y abajo. Entonces, si yo trazo una línea de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, se llamaría bipirámide trigonal. Fíjense, tengo los hidrógenos de los amoníacos, cada este es un amoníaco que está coordinado. Si yo le pongo los hidrógenos de los amoníacos, me estorba más. Si yo se los quito, queda mucho más claro. Aquí le dije, no me muestre los hidrógenos para que sea más claro. Entonces, si yo pongo una línea de aquí a aquí, otra línea de aquí a aquí y otra línea de aquí a aquí, voy a formar una pirámide con base triangular. ¿Sí? Entonces, por eso se llama pirámide trigonal, porque tengo una pirámide de base triangular aquí. Permítanme un momento, tengo que contestar una llamada, no terminar. ¿Carla? ¿Carla? Bueno. ¿Carla? Buenos días. Sí, pero estoy en clase en este momento, no puedo ir a llevársela. Si pueden venir, o si quieren venir, ven. Sale. Bueno, vale. Perdón, jóvenes, es lo malo de hacerlo desde casa, que siempre hay interrupciones. Normalmente no me interrumpen, pero hoy toda la mañana me dio
complicada. Entonces, la bipirámide trigonal es el número de coordinación 5. Tengo 3 ligantes ecuatoriales y 2 ligantes axiales. Aquí está. La otra posibilidad de geometría con número de coordinación 5 es la pirámide de base cuadrada. Y esto es como si fuera lo mismo, nada más que en lugar de tener en la zona ecuatorial 3 ligantes, tengo 4 ligantes. Esto hace que yo pueda tener una pirámide con una base cuadrada. Si yo veo la base de la pirámide, que la estoy girando aquí, es cuadrado, un perfecto cuadrado, y la parte de arriba la tiene de esta manera. Déjame quitarle el sonidito a esto que está molestando. Y ya está. Es la pirámide de base cuadrada. Las geometrías bipirámide trigonal y pirámide de base cuadrada son también bastante comunes en la química de ordenación. Hay muchos ejemplos de este tipo de geometría. Pero sin lugar a dudas, la geometría más común y corriente de la química de coordinación es la siguiente, que es esta. Es el octaedro. El octaedro es, si yo pongo una línea de aquí, aquí, una línea de aquí a aquí, y otra línea de aquí a aquí, voy a tener la cara de un octaedro. Es decir, voy a formar 4 caras arriba y 4 caras abajo. De aquí a aquí, aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y así voy a formar 4 caras. Es un prisma con 4, es como una pirámide de base cuadrada, pegado arriba una y pegado arriba otra, entonces son 8 caras en total. Por eso se llama octaedro, porque tiene 8 caras. Si yo veo qué molécula estoy poniendo aquí, primero le digo, muestra los hidrógenos, pues ya veo que son amoníacos, y yo le digo, vamos a ponerle en chiquito y etiquetas, veo que es el cobalto aminas, que es uno de los compuestos de Werner. Los compuestos de cobalto con 6 aminas de Werner, que habíamos visto antes en las clases anteriores, pues no son más que esto. Están pegadas así y son octaedros. Por eso le encontraba la isomería con octaedros de esta forma. Fíjense. Entonces, si yo lo giro, pues queda igual. Déjenme quitar los hidrógenos para que no estorben. Fíjense. Lo giro, queda igual, ¿sí? Si ahora yo, por ejemplo, le cambio el elemento, vamos a ponerle un fósforo, fíjense. ¿Cuántos puedo poner? En donde, si pongo el fósforo acá abajo, pues es lo mismo que rotarla, ¿no? Así. Si yo pongo el fósforo acá, pues es lo mismo que ponerlo acá. Entonces, nada más hay un isómero. En cambio, si yo pongo 2 fósforos, ven, puedo tener 2 fósforos y estos fósforos están ¿a cuánto? A 90 grados entre sí. O bien, puedo ponerlo de esta manera y los fósforos están a 180 grados. Entonces, Werner encontraba que esta forma, donde tenía 4 ligantes iguales y 2 diferentes, me daba 2 isómeros. Y las otras geometrías probables que había encontrado, que eran los prismas o las hexagonales, le daban 3 isómeros. Y encontró que experimentalmente solamente encontró 2 isómeros de esta manera. Al estar ¿cómo se llama? Con los 2 isómeros así, es la forma que hizo Werner para decir, tiene una geometría octaédrica. Sin ver, sin saber, sin tener más herramientas, logró la posibilidad de ver ese tipo de cosas, ¿sí? La geometría. Y ya con las técnicas modernas, como la difracción de rayos X, pues podemos medir los ángulos y hacer todo eso. Ahora vamos a hacer algunos ligantes. Vamos a guardar esto y vamos a decirle display hydrogens y vamos a poner la tabla periódica. Vamos a hacer algunos ligantes que ya conocemos. Vamos a pasar con uno de nitrógeno. ¿Sí? Entonces vamos a poner nitrógeno. Y vamos a dejar abierta la tabla periódica para que salga. Y vamos a poner estos carbones. ¿Cómo se llamaba este ligante? ¿Se acuerdan? Que ya lo vimos. ¿Quién me lo puede decir? Etilamina. Etilendiamina. Etilendiamina, sí. ¿Qué le falta a este ligante para que esté completo? ¿Qué creen que le falte? Pues sus hidrógenos, ¿no? No tiene hidrógenos.
¿Cuántos hidrógenos lleva? Cada uno de estos tiene H2 y cada amoníaco tiene 3. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle hidrógenos. ¿Sale? Vamos a ponerle un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Y aquí 2 hidrógenos, y aquí 2 hidrógenos, y aquí 1, 2, 3. ¿Ya está bien puesta la molécula? ¿Qué le falta? Los ¿Saben pares cómo? electrónicos. No, los pares electrónicos lo supone el programa. Viene uno en cada nitrógeno. Lo que le falta es una geometría adecuada. ¿Por qué? Fíjense. ¿Ustedes creen que así están los átomos? No, ¿verdad? Profe, Sí. pero al nitrógeno le sobra un hidrógeno, ¿no? Porque ya tendría No. 4 enlaces. Sí, pero a ver, son 3 covalentes y el par electrónico libre es un enlace de No, sí, perdón, tienes toda la razón. Sí, todavía no estoy coordinando nada. Sí, estoy poniendo, tienes toda la razón. Es NH2, etilendiamina. Estoy poniendo la mona. El metal se pegaría ahí. Sí. Conté mal, lo siento. Estamos muy temprano y con muchas distracciones. Bueno, entonces sí, es NH2, es decir, la fórmula de la etilendiamina es NH2. Déjenme compartirles el pizarrón un momento y ahorita les regreso. Déjenme borrar todo. Es NH2. NH2. ¿Sí? Entonces, eso que tenemos ahí es esto que tenemos aquí. Lo que no tiene es una geometría adecuada porque las cosas estas no están puestas de manera adecuada en un, ¿cómo se llama? En el espacio. Entonces yo tengo que utilizar una forma de obtener las cosas bien. Esta forma de obtener las cosas es, yo le voy a decir aquí, voy a utilizar un método que se llama mecánica molecular y le voy a decir optimización de geometría y el programa en principio me debe de optimizar la geometría. Y ya me lo optimizó. Fíjense, lo hacemos un poquito más pequeño para que se vea y lo rotamos. ¿Sale? Y ahora yo le voy a poner, vamos a pegarle a un metal. ¿Qué metal les gusta? Cobalto. Cobalto, pues sí, claro, es el ejemplo típico de los de Werner. Vamos a ponerle así. Vamos a poner nada más un ligante. Y vamos a decirle geometría, geometry optimization. Ay, aquí le puse un cobalto de más. Y ya me encontró el programa la geometría más probable. ¿Ven? ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo hay una pequeña distorsión en este ángulo? ¿Cómo se ve así? Si yo le digo display rendering, me da esto. Entonces, los compuestos de Werner lo que tenían era 3 ligantes de estos. Tengo que este es un ligante y se le pegan 3 de estos para dar algo así. Voy a guardarla. Vamos a decirle coen, para que la tenga guardada. Y le vamos a decir y aquí estaría como serían los compuestos parecidos a los de Werner con etilendiamina. Es decir, en lugar de poner amoníacos pongo etilendiamina. La diferencia es que yo aquí tengo 3 etilenes diamina, pero tengo un número de coordinación 6. Si se fijan, ya con tantos átomos, con tantos hidrógenos, se vuelve un caos. Entonces, muchas veces lo que hacemos en química es decirle, ahórrate los hidrógenos y vemos cuál es la posición. Tengo 3 ligantes. Cada ligante dona 2 dientes. Entonces, cada ligante es bidentado. Cada ligante es bidentado, entonces tengo un número de coordinación de 6. ¿Qué quiere decir número de coordinación de 6? Que el cobalto que tengo aquí en medio tiene 6 cosas pegadas en una forma octaédrica. Y estos son los compuestos más comunes y corrientes que hay en química y coordinación. Los octaedros, con ligantes bidentados, es muy normal. Y tendría esta forma. ¿Cómo sería realmente el compuesto? El compuesto sería más parecido a esto. El tamaño de los átomos es así y yo lo vería de esta manera. Pero así no vemos nada, entonces por eso nunca lo hacemos así. Entonces lo ponemos con tubitos o con lo que quieran, o con palos y bolas, y vemos. Aquí se ve en esta forma de tubo, se ve muy claramente cuáles son los anillos que el átomo donador y el átomo donador, el resto del ligante, y tengo aquí un ligante
aquí otro ligante y aquí otro ligante. ¿Sí? La flexibilidad del ligante es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Vamos a hacer el ligante que se tienen que aprender de memoria. ¿Cuál es el ligante que se tienen que aprender de memoria? El etilendiamina ya se lo aprendieron, pero el otro que se van a tener que aprender de memoria es el EDTA. Entonces vamos a hacerle File New y vamos a hacer un EDTA. Si se acuerdan, el EDTA tenía nitrógenos, ¿verdad? Nitrógeno, luego tenía un átomo donado, uno, otro y otro nitrógeno. Y estos del medio son carbonos. ¿Sí? Entonces era etilén, diamín y luego tetracético. Vamos a hacer los acéticos. Entonces vamos a tener un carbono y luego otro carbono, que este es un ácido carboxílico. Ahorita cambio los átomos para que se vea bien. Luego otro carbono y le digo aquí doble ligadura. Van viendo cómo se va construyendo esto. Y luego esto así, luego esto así y esto así. Y ya tenemos nuestro ácido etilendiamino, que sería esta zona, y tetracético, porque tengo 4 acetatos. Y esto tiene oxígenos, porque ahí vemos cada oxígeno, 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 oxígeno y oxígeno. Entonces tengo 6 átomos donadores. Los que están desprotonados, que sería este y este son 4, y luego los 2 nitrógenos, 5, 6. Esta cosa no es así, esta cosa le tenemos que decirle, construyelo, adiciona los hidrógenos, y lo que nos da como consecuencia es que tengo esto. Ahora, yo tengo esta molécula, que es el EDTA, y esta es la que dije que viene en los shampoos, ¿se acuerdan? ¿Vieron el shampoo a ver si tenía EDTA para que no se les quedara cenizo el pelo? Pues bueno, vamos a ponerle un metal. Vamos a ponerle hierro, por cambiarle, ¿no? Entonces vamos a poner un hierro aquí. ¿Y a dónde se va a pegar? Pues se va a pegar a los átomos, a los carboxilatos que estén desprotonados. Por lo tanto, le tengo que quitar el protón para que tenga una carga negativa, que es más fácil. Y lo pego ahí, le quito el protón y lo pego ahí. Perdón. Y lo pego aquí, le quito el protón y lo pego aquí. Le quito el protón y lo pego aquí. Y luego los otros 2 átomos donadores que faltaban son los nitrógenos, que son este de aquí y este de aquí. Ahí, y este de aquí. Vamos a ver si está bien puesto. ¿Sí? Fíjense, esta es la geometría del compuesto. Pues no, ¿verdad? Es lo que les digo aquí, parece una araña aplastada, está horrible. Pero cuando yo le digo al compuesto, al programa, que me optimice la geometría, vean lo que va a pasar. Fíjense, ya optimizó la geometría. Le digo compute, optimización. Vamos a darle una refinadita aquí otra vez. Ya está. Me dice que ya llegó a esto. Vamos a quitarle los hidrógenos para que se vea más claramente. Fíjense. Y vamos a ponerle en display, rendering. Fíjense. Tengo un octaedro. Vean el octaedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas alrededor. Tengo los ligantes ecuatoriales y los 2 ligantes axiales. ¿Sí? Y cada uno está formando, fíjense, un anillo, otro anillo, otro anillo, y luego los de este lado, otro anillo y otro anillo. De tal manera que el EDTA se dobla como araña, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, para poder formar este tipo de cosas. ¿Queda claro? Se llega a ver ligantes ecuatoriales y ligantes axiales. A ver, aquí se ve mejor, ligantes ecuatoriales y ligantes axiales. Bueno, vamos a hacer otro ligante muy sencillo de los polidentados que habíamos visto. File New
Y vamos a borrar el EDTA, ya no queremos el complejo de EDTA. Y vamos a ponerlo con carbonos. Entonces vamos a darle una cadena de un. Ahí déjenme ponerle este diferente porque si no es muy difícil construir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ponerle 12 átomos. Y ahora vamos a ponerle, ¿qué átomo donador les gusta? ¿Les gusta el fósforo? Por cambiar. Fósforo aquí. Fósforo aquí. 2 carbonos. Fósforo aquí. 2 carbonos. Fósforo aquí. 2 carbonos. Fósforo aquí. ¿Y ahora qué nos falta? Nos faltarían los hidrógenos. Entonces yo le puedo decir al programa, el programa es muy listo y le puedo decir, adicióname los hidrógenos. Y le decimos aquí, muéstramelos. Y ya tengo aquí mi araña. Pero pues esa araña hay que decirle, ponla en condiciones. Entonces decimos, optimízame la geometría. Y me va a tratar de optimizar la geometría. Y vamos, está muy grande. La vamos a hacer más chica para que se vea de qué se trata esto. Y aquí tenemos la geometría optimizada. Entonces, cada fósforo también tiene un par de electrones. ¿Sí? A ver, aquí el programa es medio tonto. Le puso muchos... el fósforo es igual, análogo a la mina, es fosfina. Nada más tiene 2. ¿Sí? Puso todos covalentes, que no sabe cuáles son coordinadas y cuáles no son coordinadas. Esas cuestiones del software, ¿no? No es cuestiones de la química. Perdón. Aquí tengo, le sobra, y le sobra. Compute Geometry Optimization. Entonces, la estructura del ligante libre suele ser muy diferente que la estructura del ligante coordinado. Si yo ahora pongo un metal y yo le pongo aquí níquel, vamos a poner níquel. Nos tiene que acabar. Le ponemos níquel. Pues los níqueles los vamos a coordinar los átomos que tienen pares electrónicos libres, que son los fósforos. Un níquel, otro níquel, otro níquel, otro níquel, otro enlace fósforo-níquel. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser un pentadentado. Entonces yo le digo, compute Geometry Optimization. Y esto, como es flexible, se va a empezar a mover hasta que yo tenga la posibilidad. Vamos a ver qué geometría tiene. Para poder ver la geometría, tenemos que quitar los hidrógenos, si no luego se complica mucho. A ver, vamos a ver si lo hizo bien. Fíjense, qué bonito salió. Ahí está. Una bipirámide trigonal, ¿lo ven? Un fósforo, otro fósforo, formando un triángulo. Ahí lo ven, el triángulo. Y un ligante axial y un ligante axial. Los ligantes ecuatoriales y los ligantes axiales. Por eso les digo que las geometrías alrededor del metal con los átomos donadores se repiten en geometrías básicas, un poco más distorsionadas, un poco menos distorsionadas, dependiendo del ligante, pero va a pasar eso. Va a tener la misma geometría, ¿sí? Todos los anillos de aquí son de 5, ¿ven? Forma 4 anillos de 5. Y son compuestos de coordinación muy comunes y corrientes. Si yo forzara esto para hacerles ángulos más, ¿cómo se llama? Cerrados, pues le borraría un carbono y formaría un enlace aquí. Y vamos a ver qué pasa si me acaba de cambiar la geometría de bipirámide trigonal o no. Le digo Geometry Optimization, le digo OK. Y me cambia un poco los ángulos, fíjense. El ángulo, ya no son tan simétricos los ángulos. Este ángulo me lo cambió un poco, estos de acá. Pero sigue siendo la misma. La geometría alrededor del metal central se va conservando siempre y cuando haya ciertas mediciones, ciertos parámetros de que tenga más o menos 4, 5, 6 miembros el anillo, que no sea más grande, más chico, porque si no se pone más difícil, ¿no? Y que tengamos cosas así. Y por último, vamos a hacer un último intento de ligante. Y vamos a irle File. ¿Dudas hasta aquí o quieren verlo de alguna otra manera? ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron?
No, muy bien, profe. No, todo bien. No, todo bien. Dale. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Vamos a decirle display rendering para que sea con el stick. Si no pongo sticks es muy difícil hacer cosas. Y vamos a hacer uno con carbono. Y vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le vamos a hacer aromático. Esto es un anillo bencénico. Y le vamos a poner 2 átomos acá y 2 átomos acá. Y vamos a ponerle aminas, que era uno de los ejemplos que teníamos en la presentación. Y le vamos a decir build, y entonces, y display hidrógenos, para que se vea. Entonces tenemos aquí una diamina, pero es una diamina aromática. Aquí está una diamina aromática. Si yo le pongo aquí un metal, vamos a ponerle aquí el mismo hierro, que se pegue aquí, vamos a pegarlo a los 2 átomos donadores, a este y a este. ¿Cómo se va a pegar el metal a esos dos? Entonces voy a forzar el programa que me predice este tipo de cosas para hacerlo. Fíjense. Tiene que doblar estos enlaces y que tiene que doblar el benceno para que se pueda pegar. La energía para doblar el benceno es increíblemente alta. Entonces son mucho más débiles estos enlaces. Aquí lo estoy obligando a la molécula. Tengo que distorsionar toda la molécula para que ocurra eso. Y eso no va a ocurrir. Y si yo veo la distancia de enlace, select átomos, vamos a ver la distancia nitrógeno, hierro, son 2 Armstrong. Pero ya todos los ángulos, fíjense, este ángulo debería ser cerca de 90 grados. Y vean qué ángulo tiene. Acá abajo me lo dice, 143. Ya está muy desviado de los ángulos naturales que deberían ser de 90. Y si yo veo los ángulos del benceno, que debería ser cuadrado, el ángulo diedral, o sea, este ángulo entre entre este átomo, este átomo, este átomo y este átomo, se le llama ángulo diedro. Si es plano, debería ser 0. Y vean de cuánto es. Ahí, perdón, no, me equivoqué, ahí no seleccioné el que quería, entonces este no, este. Es de 47 grados. Este ángulo se desvía del plano 47 grados. Entonces esto no es posible. Entonces este enlace no es tan fuerte como para doblar todo un benceno. Nunca va a pasar eso. Entonces lo que sucede es que el enlace se rompe, deselecciono y le digo compute geometry optimization. Y este ligante, a pesar de tener 2 átomos donadores, ¿qué sucede? Solamente uno puede donar porque el otro queda al otro lado y el ligante no es tan flexible. ¿Sí? Más o menos queda claro ese concepto de que algunos ligantes no son flexibles como otros porque no pueden rotar sus enlaces. Aquí yo no puedo rotar el enlace carbono-carbono, lo tengo que torcer. Entonces, la rigidez de los ligantes es muy importante para ver cómo se van formando los compuestos de coordinación. Esto es tratar de dar una perspectiva geométrica a los compuestos de coordinación. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Entonces me gustaría resolver sus dudas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. Yo no tengo dudas, profesor, pero solamente quería pedirle si me puede decir en dónde se encuentran estas diapositivas. Es que ya las busqué en AMID, pero no la encuentro. ¿En dónde? ¿En AMID? La busqué en AMID, pero no la encuentro. En AMID están las diapositivas del PowerPoint. Estas están aquí. Pones mi nombre como Gracia. Entras a AMID y pones Gracia y salen 2, inorgánica y coordinación. Y en coordinación están estos. Profesor, lo que pasa es que en la página de AMID sale que está en reconstrucción o algo así. Creo que ayer ya la arreglaron, echen ojo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, es que yo la revisé antes de ayer. Bueno, sí, la revisé. Sí, chequen, porque creo que ya está,